En este video vamos a abordar el tema de tablas de frecuencia para variables cuantitativas. Vamos a realizar un ejemplo en donde veremos cómo se analizan las variables cuantitativas cuando los datos no necesitan agruparse en clases. Vamos a trazar la tabla, a realizar la gráfica correspondiente y obtener algunas medidas representativas. El ejemplo hijos por familia nos dice: construye la tabla de frecuencias y el gráfico de barras de la cantidad de hermanos que tienen los alumnos de sexto semestre del CETIS 91. Y nos indica que esto surgió de un muestreo realizado a los grupos sexto C, sexto D, sexto F y sexto I en febrero del 2021. La tabla ya tiene las dos primeras columnas llenadas. Primer columna, sabemos que ahí va en el encabezado la variable que estamos analizando. En este caso ya vimos que es un muestreo y que nuestra población son los alumnos de sexto semestre del CETIS 91. En el momento que yo sé que se hizo un muestreo, entonces entiendo que los resultados que obtenga de este análisis van a ser estadísticos y además puedo identificar que mi variable, que recordemos es lo que pregunté o la característica que estoy analizando de la población, es la cantidad de hermanos. Esa es mi variable. Entonces en mi primer columna yo no voy a poner cantidad de hermanos. Yo a los alumnos les pregunté la cantidad de hermanos, pero aquí me interesa saber la cantidad de hijos que hay en su familia. Entonces, ¿qué hice? Todas las personas me dijeron que tienen 0 hermanos. Aquí puse el valor de 1 contándolos a ellos. Las personas que me dijeron que tienen un hermano, entonces el número de hijos en su familia son 2. Y así es como realicé esta conversión para que mi tabla trate del número de hijos que tiene su mamá o que hay en su familia, en lugar del número de hermanos que tienen los alumnos. Es el único cambio que hice, pero al final de aquí es donde obtengo yo la variable. A esa variable recordemos que le vamos a llamar XY, o sea, el valor X en la fila 1, en la fila 2 y así nos vamos. Este Y es la fila que estoy analizando. Esta variable cantidad de hermanos y el número de hijos es una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué se hace una tabla sin agrupar datos en clases? Porque nuestro rango es muy pequeño. La familia que tiene más hijos son 5 y la familia que tiene menos hijos tiene un hijo. Entonces 5 menos 1 son 4. Tengo un rango de 4 hijos de diferencia entre la familia que tiene más y tiene menos. El rango es pequeño, entonces se vale hacer una tabla así, sin tener que agruparlos. En cambio, si hubiera habido alguna familia que tuviera 20 hijos, a lo mejor de 1 a 20 no conviene hacer una tabla en donde para cada fila ponga un valor diferente. ¿Qué se haría? Entonces tendría que ir agrupando en cada fila. A lo mejor la primera fila es de 1 a 5 hijos, la siguiente de 5 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20. En este caso no había necesidad de agrupar, se deja así. La frecuencia. ¿Cuántas familias tienen un hijo? 12 familias. ¿Cuántas familias de los alumnos de sexto semestre tienen 2 hijos? 47. Y así sucesivamente hasta tener un total de 131. Quiere decir que la muestra de esa población fue de 131 elementos. Lo primero que tengo que hacer es calcular mis porcentajes, que recordemos nosotros le vamos a llamar frecuencia relativa y tenemos que indicar que esa frecuencia relativa está indicada como porcentaje. Inicio. ¿Cómo se calcula este porcentaje? Recuerden que es con una regla de 3. Si 131 personas representan al 100% de esta tabla, entonces 12 personas, ¿qué porcentaje serían? Hago la regla de 3 y surge esta fórmula. Frecuencia relativa es igual
a la frecuencia absoluta. Ahí voy a ir cambiando el valor, 12, 47, 56. Entonces va a ser frecuencia absoluta multiplicada por 100%, y eso entre el total de datos, que en este caso sería 131. Empiezo 12 por 100 entre 131 da 9.160. Voy a dejarlo con 3 decimales, pero recuerden que en la tabla solamente quiero hasta centésimos, o sea, solamente 2 decimales. ¿Qué voy a hacer? Al último, ya que tenga todos mis porcentajes, lo que voy a hacer es ir redondeando uno por uno. Siguiente, 47 por 100 entre 131. Aquí es como si estuviera el 47. Entonces voy cambiando. 47 por 100 entre 131 da 35.877. El siguiente sería 56 por 100 entre 131 da 42.748. 13 por 100 entre 131, 9.923. Y el siguiente, 3 por 100 entre 131, 2.290. Empiezo a redondear, entonces en donde me voy a fijar o hasta donde voy a dejar mi porcentaje es hasta esta posición. Quiere decir que yo voy a llegar hasta ahí, pero recuerden que no nada más se corta la cantidad, sino que necesito buscar la cantidad con 2 decimales más próxima a este porcentaje exacto. Entonces es 6 y sigue un 0. 6.0, el número más próximo es 6. Siguiente, 87.7. 7.7, entonces sube a 8. El siguiente, 74.8 sería 75. El siguiente, 2.3, se queda en 2 y 9.0 se queda en 9. Voy a borrarlos para que no quede todo encimado y vamos a checar cómo quedan entonces los porcentajes. Ustedes lo pueden ir haciendo al fin que tienen su lápiz. Con el mismo lápiz pueden ir borrando y poniendo para no tener que borrar todo. Este porcentaje quedaría 9.16. El siguiente porcentaje, 35.88. Siguiente porcentaje, 42.75. El siguiente porcentaje, 9.92. Y el siguiente, 2.29. Recuerden, ya no tengo que escribir el porcentaje o el símbolo de porcentaje en cada una de las celdas, porque mi encabezado ya me está indicando que todos estos valores indican porcentaje. Antes de seguir con la tabla, no se les olvide sumar los porcentajes para verificar que sí me dé el 100.00%. En este caso, sí da, los porcentajes redondeados me dan exactamente el 100%. Recuerden, aunque me den 99.99, 100.01, no hay problema que de diferencia de 1 o 2 centésimos. Esa diferencia puede darse porque a veces al redondear estamos dejando de más o quitando algunas milésimas que sí repercuten en la suma. No quiere decir que esté mal el redondeo o el cálculo de los porcentajes. Lo que quiere decir es que al redondear a lo mejor nos pasamos o nos sobró alguna centésima, no hay problema. El problema es si ya fueran décimas o enteros en los que me estoy equivocando. Si la diferencia es así, entonces quiere decir que en algo me equivoqué. Vuelvo a calcular los porcentajes para identificar los errores.
Siguientes columnas que tienen que ver con las frecuencias acumuladas. Frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Como su nombre lo dice, acumulado, vamos acumulando, vamos a ir sumando para ver hasta esa fila cuánta frecuencia llevamos acumulada. Hasta esta primer fila del 1, ¿cuánta frecuencia llevamos? 12. Y de porcentaje, ¿qué porcentaje llevamos acumulado? 9.16. Siguiente frecuencia, 12 más 47, entonces ya llevamos 59 elementos contados hasta ahí. Y en porcentaje sumo 9.16 más 35.88 y da 45.04. Siguiente, 59 que llevaba más estos 56 que estoy contando en esta fila da 115. Y de porcentaje 45.04 más 42.75 da 87.79. Siguiente, 115 más 13 van 128 y 9.92 más 87.79, 97.71. 128 más los 3 nuevos que aparecen en esta, 131. Y aquí verifico que esta suma sí me da lo mismo que el total de los datos. Aquí en esta columna no tengo que escribir ningún total. 97.71 más este porcentaje de 229 da 100.00%. Igual en las frecuencias acumuladas no tengo que poner ninguna suma porque la suma ya va implícita dentro de las columnas. Ya que tengo así mi tabla, ya puedo hacer la gráfica. Recuerden, cuando tengo una variable cuantitativa, ya sea discreta o continua, en la que no tengo que agrupar datos, o sea que el rango es muy pequeño, la gráfica que se indica o que es más indicada utilizar es un gráfico de barras. Vamos a realizar ese gráfico de barras. Aquí aparece la misma tabla que teníamos y ahora lo que vamos a hacer es realizar nuestra gráfica de barras, que se recomienda hacer las barras muy angostas para identificar que efectivamente cada barra solamente va a tener un valor discreto, o sea, un número entero. Y empezamos. Lo primero que se hace cuando voy a trazar una gráfica es anotar el título. Hijos por familia, sexto semestre, CETIS 91. Indico qué pregunté, a quién pregunté, para dejar entendido a la persona que vea la gráfica de qué trata. Ahora sí, trazo mis ejes, horizontal, vertical. En el eje horizontal, en el eje de las X, voy a escribir los valores de mi variable. Hijos por familia o hijos. Y pongo los valores del 1 al 5. En el eje horizontal voy a escribir la frecuencia y recuerden, aquí voy a realizar las gráficas, voy a poner las barras. La barra más alta o de mayor altura va a ser la barra del 3, que es de 56. Con que llegue hasta el 56 es suficiente. Yo lo dejé hasta el 60, pero no hay necesidad de llegar hasta 131, porque la barra más alta va a ser de 56 de altura. Entonces, con que yo identifique que llegue hasta el 56, con eso es suficiente. Y empiezo a trazar las barras. Primera barra tiene una altura de 12, segunda barra tiene una altura de 47, la siguiente de 56, de 13 y de 3. Y así quedaría mi gráfica de barras. En este caso, sí se vale que todas las barras sean del mismo color, porque todas representan lo mismo, son los hijos por familia. ¿Cuándo se ponen barras de diferente color? En variables cuantitativas, cuando los resultados o los valores son diferentes uno de otro. Por ejemplo, si yo le preguntara a un grupo de niños cuál es su sabor de helado favorito,
Tal vez me digan uva, limón, cereza, vainilla. Como estoy hablando de sabores diferentes, sí se recomienda poner colores diferentes. En este caso, estos números todos me están indicando la cantidad de hijos, entonces no hay problema, ponemos todas las barras del mismo color. Eso sí, se recomienda que sea un color diferente al color de sus ejes. En este caso yo utilicé un azul más oscuro para los ejes y uno más claro para las barras. Ya tengo la gráfica. Si no me pidieran medidas representativas, hasta aquí llegaría y podría hacer el análisis. ¿Cuál es la desventaja de solamente tener tabla con gráfica? Que los análisis son muy generales. Esta tabla y esta gráfica lo único que me indica o lo único que podría obtener de conclusión es que las familias de los alumnos de sexto semestre del CETIS 91 tienen entre 1 y 5 hijos y que la cantidad que se repite más o con mayor frecuencia, que es del 43% de frecuencia, es de 3 hijos, o sea que el 43% de las familias de los alumnos de sexto semestre del CETIS 91 tienen 3 hijos. Eso es lo que podría decir. Puedo ver la barra que tiene mayor frecuencia y puedo ver el rango de valores. Hasta ahí llegaría. Nosotros sabemos que para hacer una conclusión más exacta o más nutrida, necesito obtener las medidas representativas. En este ejemplo vamos a obtener todas. Ya sabemos que con una medida de tendencia central y una de dispersión puede ser suficiente. En este caso voy a obtener todas para que aprendamos a hacerlo. Vamos a iniciar con las medidas más fáciles de obtener, que son las medidas de posición. Estas medidas de posición, recuerden, son las que me indican para qué valor de mis respuestas cierto porcentaje de los datos es menor a él. Para esto me voy a fijar en la frecuencia relativa acumulada. Vamos a pensar qué me está diciendo esta frecuencia relativa acumulada. Esta frecuencia relativa acumulada me está diciendo que los números unos van desde el 0% hasta el 9.16%. Quiere decir que si yo acomodara todas mis respuestas y pusiera esos 12 unos, entonces en conjunto estos 12 unos son el primer 9.16% de mis datos. ¿Qué me dice este 45%? Después de esos unos seguían los números 2. Quiere decir que si yo cuento todos esos números 2 y veo hasta el final, estaría llegando a tener el 45.04% de los datos. Quiere decir que los números 2 inician desde el 9.17% de los datos hasta el 45.04% de los datos. Los números 2 ocupan los lugares en estos porcentajes. Siguiente, este 87.79 me indica que los números 3, y aquí seguiría, entonces siguen los 3. Todos estos 3 inician en el 45.05% de mis datos y terminarían en el 87.79%. Los 4, ahí empieza el 87.80% de los datos y llega hasta el 97.71%. Por último, estos 3 5 ocupan los lugares desde el 97.72% hasta el 100% de los datos. Si yo eso lo tomo en cuenta, no hay necesidad de que anoten eso, yo lo anoté para que ustedes se den una idea por qué vamos a calcular de la siguiente manera nuestras medidas de posición. Si yo contemplo eso en mi frecuencia relativa, o sea, si lo tengo claro, entonces si me pidieran a mí, por ejemplo, el percentil 20, quiero saber qué valor está o para qué valor de estas respuestas de 1, 2, 3, 4
el 20% de los datos es menor a él. Entonces me ubico. Los unos están hasta el 9.16%. El 20% de los datos, ¿en qué fila está? En esta, entre 9 y el 45. Entonces, ¿qué dato es el que voy a escribir como percentil? El 2. Quiere decir que mi respuesta sería 2 hijos. Si una persona o una familia tiene 2 hijos, entonces el 20% de las demás familias tiene menos hijos que ellos. Voy a calcular, por ejemplo, el decil 7. Si obtengo el decil 7, entonces estoy calculando el percentil 70. Recuerden, un decil tiene 10%, entonces multiplico por 10. Y ubico en cuál de las filas se encuentra el 70%. Aquí. Quiere decir que los números 3 ocupan desde el 45% hasta el 87% de los datos. Entonces el decil 7 sería el valor de 3 hijos. Este sería mi decil 7. Ahora vamos con un cuartil. Por ejemplo, el cuartil 1. Si quiero calcular el cuartil 1, sería el percentil 25. Lo mismo, ubico en dónde se encuentra el 25% y me doy cuenta que nuevamente aquí, en esta fila, en donde están los valores de 2 hijos. Y de esta manera es como vamos a obtener las medidas de posición, ubicándonos en nuestros porcentajes acumulados. Frecuencia relativa acumulada me dice, al llegar hasta esta fila, qué porcentaje de datos ya llevas contemplados. Ya no necesitan hacer las operaciones de multiplicar el número de percentil por la cantidad de datos y dividir entre 100. Eso ya no se hace aquí. Si ya tenemos los porcentajes, ya no hagan ninguna fórmula, ya nada más busquen en dónde se encuentra ese porcentaje. Siguientes medidas. Medidas de tendencia central. Vamos a empezar a calcular nuestra media aritmética. Pongo este símbolo porque recuerden que es el símbolo que se utiliza para la media aritmética cuando se hizo una muestra o se realizó muestreo. Para datos no agrupados en tablas, lo que yo hacía era lo siguiente. Voy a sumar desde el dato 1 hasta el dato n. Entonces al dato le habíamos llamado xy y eso lo dividiríamos entre n. Pero entonces tendría que sumar, si tengo 12 unos, es como si tuviera 1, 1 así, hasta tener 12 unos. 5, 11, 12. Tengo los 12 unos y luego ¿cuántos 2 tengo? 47. Tendría que escribir los 47 2 y luego en la calculadora sumar 1 más 1 más 1 más 1 más 1 así y luego más 2 más 2 más 2. ¿Qué pasa si yo hago una suma así? Lo más probable es que me equivoque o que ponga un 2 de más o me equivoque y ponga un 1 de menos, etc. Para no hacer eso y no hacer tan tediosa la suma, nos vamos a apoyar de nuestras frecuencias. Si aquí me están diciendo que hay 12 unos, yo sé que la suma de esos 12 unos, o sea, sumar 12 veces 1 más 1 más 1, ¿cuánto me va a dar? 12. ¿Qué es lo que hago? Hago una multiplicación. Para eso tienen que agregar otra columna a su tabla y quedaría así. Voy a multiplicar el dato por la frecuencia. Entonces, si multiplico, digo, ¿cuánto van a sumar estos 12 unos? Van a sumar 12. Si tengo 47, 2, si en lugar de sumar 2 más 2 más 2 más 2, 47 veces, nada más multiplico. 47 por 2, 94. La siguiente, 56 por 3, 168. La siguiente, 4 por 13, 52. Y la siguiente, 5 por 3, 15. Voy a sumarlos, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy agregando esto. Lo que voy a sumar es desde la primera hasta la última fila, que le voy a llamar
K, ya no voy a sumar 131 veces, lo que voy a sumar son estos 5 datos. Desde el 1 hasta el 5 voy a sumar la frecuencia por la marca de clase. Voy a volver a escribirlo para que se entienda bien. Ahora sí, voy a sumar desde la fila 1 hasta la fila K, que voy a sumar la multiplicación del dato por la frecuencia. Y ya que tenga esa suma, ahora sí, la divido entre el total de datos. Sumar 12 más 94 más 168 más 52 más 13 da 341. Ahora sí, quiere decir que si yo sumara estas 131 datos que tengo como respuesta, la suma me da 341. Pero ya no tuve que sumar uno por uno, ya nada más hago la suma parcial, sumo esas sumas parciales y las divido entre 131. Por lo tanto, el promedio o media aritmética me da 341 entre 131. Eso da igual a 2.60 y más decimales. Recuerden, si los datos son enteros, todas estas medidas de tendencia central, cuando me dan con decimales, las voy a dejar solamente con un decimal más exacto que los datos. Quiere decir, datos enteros, entonces los valores de resultado con un decimal. 2.6 hijos por familia. Ese es el promedio de hijos que tienen las familias de los alumnos de sexto semestre del CETIS 91. 2.6 hijos. Voy con la mediana. La mediana, ubico la posición, que ya no hay caso de ubicar la posición porque hago lo mismo que para los percentiles, ubico en la frecuencia relativa acumulada en donde tengo el 50% de los datos. Hasta los unos iba el 9.16%. Cuando terminé de contar a los que dijeron 2, llegué al 45.04%. Cuando empecé a contar los 3, llegué hasta el 87.79%. Quiere decir que el 50% de los datos se encuentra en el valor 3. Ese sería el valor de mi mediana. 3 hijos. Y por último, la moda, que es la más fácil de ubicar, pero igual es común que se equivoquen. Moda, recordamos el concepto de moda, es el valor que se repite más o que tiene mayor frecuencia. Entonces, para la moda me tengo que fijar en la frecuencia absoluta. ¿Qué respuesta se repitió más? Me fijo, entonces, la frecuencia absoluta más alta es 56. Y el dato que se repitió ese total de veces fue 3, entonces la respuesta que se repitió más veces fue 3 hijos. Y esa sería la moda. Sigo con medidas de dispersión. Para las medidas de dispersión, recordemos que tengo que tener en cuenta la media aritmética. La media aritmética nos había dado de 2.6. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo mismo que hice con la media aritmética. Es exactamente la misma fórmula. Por ejemplo, para la desviación media es igual a la suma de las desviaciones desde i igual a 1 hasta n, y que hacía al dato le restaba la media aritmética y lo dividía entre el total de datos. Ahora la diferencia es que además de esto lo voy a multiplicar por la frecuencia. Voy a multiplicar por la frecuencia estas desviaciones. Saco la desviación que hay entre el promedio y mi dato. Y en lugar de hacer eso 12 veces diferentes, ya nada más lo multiplico por 12. Esa sería la siguiente columna de mi tabla. Al dato le resto
la media aritmética, le saco valor absoluto y al último lo multiplico por la frecuencia. En este caso, ¿cómo quedaría mi dato? Mi dato es 1, entonces a 1 le voy a restar 2.6, le saco valor absoluto y eso lo multiplico por la frecuencia, que es 12. Lo mismo, 2 menos 2.6 por 47, 3 menos 2.6 por 56, hasta terminar. Recuerden, como es valor absoluto, no podemos tener valores negativos en esta columna, solo valores positivos. Entonces, inicien. Les recomiendo que en este punto del video pausen, traten de hacer ustedes sus operaciones y después corroboren sus resultados con los que yo voy poniendo aquí. Me da 19.2, 28.2, 22.4, 18.2 y 7.2. Ya tengo esto, esta parte de aquí, me falta hacer la suma. La suma de todo eso da 952. Ahora ya tengo la suma, que es 952. Eso lo divido entre n, que es 131 datos, y me da, perdón, es 95.2. 95.2, ahora sí, entre 131 da 0.72. Igual lo dejo con un solo decimal y sería 0.7. Esa sería la desviación media. Sigo con la varianza, lo voy a escribir de este lado. Varianza en este caso sería este símbolo porque se hizo un muestreo. Y si se dan cuenta o si recuerdan, es exactamente la misma fórmula, pero en lugar de valor absoluto elevo al cuadrado. Entonces voy a sumar desde i igual a 1 hasta n la diferencia de los datos menos la media aritmética. A eso lo multiplico por la frecuencia y lo divido entre el total de datos. Por lo tanto, la varianza quedaría igual, y aquí voy a tener un problema porque tengo que agregar otra columna. Dejen borrar esto. Ahora sí. Lo voy a escribir, bueno, de este lado. Varianza es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de las desviaciones al cuadrado multiplicadas por la frecuencia y divididas entre n. Y lo voy a dividir entre n. Ahora sí, esta columna, ¿cómo queda? Al dato le van a restar el promedio, lo elevan al cuadrado y lo multiplican por la frecuencia. Primer fila, ¿cómo quedaría? A 1 le tienen que restar el promedio, que es 2.6, eso lo elevan al cuadrado y al último ese resultado lo multiplican por 12. Lo mismo que con la columna anterior, les recomiendo que pausen el video, traten de hacerlo en la calculadora. Recuerden no ingresar todo directo en la calculadora porque la calculadora no sabe de jerarquía de operaciones. Entonces váyanlo haciendo primero la resta. Ya que tienen el resultado, lo elevan al cuadrado. Ya que tienen el resultado de eso, al último lo multiplican por la frecuencia. Y mi resultado quedaría de esta manera. 30.72, 16.92, 8.96, 25.48 y
17.28. Sumados nos da 99.36. Esa suma la divido entre el total de datos y quedaría igual a 0.75 y tantos, que redondeado sería 0.8. Aquí quiero hacer una aclaración. En el resultado de varianza sí redondeen, pero para sacar la desviación estándar, si recuerdan, se tiene que sacar la raíz cuadrada de la varianza. Para que la desviación estándar nos dé lo más exacta posible, el valor que van a escribir aquí no va a ser el valor redondeado, va a ser el valor que me dio al dividir 99.36 entre 131, que es 0.75, 0.75847 y así. Todo ese valor que tienen en la calculadora, sáquenle raíz cuadrada. Queda 0.87. Ahora sí, aquí sí redondeen, que sería 0.9. Y así quedarían mis desviaciones o mis medidas de dispersión. ¿Cuál es la que nos falta? El rango. La voy a anotar aquí. Rango es igual a dato mayor, 5 menos dato menor, que sería igual a 4 hijos. Ahora sí, ya teniendo todas nuestras medidas representativas, podemos obtener una conclusión más general. Mi conclusión sería que en promedio las familias de los alumnos de sexto semestre del CETIS 91 tienen 2.6 hijos más menos, y aquí voy a utilizar la desviación estándar 0.9. Quiere decir que en promedio tienen 2.6 hijos con una diferencia entre una familia y otra de 0.9 hijos. O sea, casi es una diferencia de un hijo entre una familia y otra. Y además, lo que se repite más, o la cantidad de hijos que se repite más o que tiene mayor frecuencia, es que el 43% de esas familias tienen 3 hijos. No vayan a decir la mayoría, porque 43% no es mayoría. O sea que la cantidad de hijos que tiene mayor frecuencia o que se repitió más fue 3 hijos con el 43% de frecuencia relativa. ¿Son muchos hijos? ¿Son pocos hijos? No podemos saber hasta que tengamos un dato para comparar. Para eso yo ya busqué más información para poder dar una conclusión más concreta. El dato que investigué es del 2019 y nos dice: en 2019 el promedio de hijas e hijos por mujer en México fue de 2.1, y esta información se obtuvo del Consejo Nacional de Población. Entonces nos está diciendo que en México tengo un parámetro nacional. Este es mi parámetro nacional. Ya tengo con qué comparar. Me dice que hay 2.1, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa? Que estas familias de los alumnos de sexto tienen en promedio 0.5 hijos más que el parámetro nacional. Ahora sí, ya puedo entender mejor. No podía saber antes de esto si eran muchos o pocos hijos, ya que tengo un dato extra que lo investigué de alguna fuente comprobada que es verídica. Ya pude ver y dije, si son 2.1 a nivel nacional o eran 2.1 en 2019, entonces las familias de los alumnos de sexto tienen 0.5 hijos más en promedio que los estudiados en el parámetro nacional o los analizados en el parámetro nacional. Así quedaría mi conclusión.